Bueno, entonces, definiciones de ciclo económico, ya está, esto lo vimos, lo vimos, evidencia de los ciclos económicos, pum, tendencia y ya está. Hasta acá llegamos entonces, crecimiento y desarrollo económico. Seguimos, para ponernos en contexto de vuelta de donde estábamos, nosotros estamos viendo la parte de renta, donde comenzamos con la parte de macroeconomía, donde vamos a ver todo lo que dijimos que era oferta agregada, demanda agregada. ¿Se acuerdan que decíamos que todo lo agregado era lo que hablamos de toda la oferta, toda la demanda de un país? Y todo esto va a decantar en lo que vamos a definir muy pronto como el Producto Bruto Interno, que es un indicador muy interesante que nos va a permitir poder ver dónde estamos parados, con respecto al resto de las naciones. Crecimiento económico, vamos con algunas definiciones. Vamos con algunas definiciones, un poquito en vole, pero enseguida vamos a terminar. Fíjense, crecimiento económico es el cambio cuantitativo, le ponemos expansión o contracción de la economía de un país. Crecimiento. Desarrollo implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de los individuos. Crecimiento económico es una cosa, desarrollo económico es otra cosa. Avanzo rapidín con esto. ¿Qué impacto tiene, dónde se desarrollan algunas de las cosas que nosotros vamos a ver de aquí hasta fin de año? Política fiscal. La política fiscal, el encargado de la política fiscal es el gobierno. ¿Cuál es la política fiscal? Son los impuestos, los gastos, la inversión pública, los déficits, cómo manejamos los déficits, como decía Didi recién, cómo manejamos los déficits. Los déficits en sí mismos no son ni buenos ni malos. Si yo voy a tomar déficit para hacer algo, para hacer rutas, hacer parques eólicos, para la energía, bueno, me fumo el déficit, me lo fumo el déficit. Ahora, si yo voy a tomar déficit nada más que para tener que pagar a la gente que estoy tomando graciosamente para llenar para disminuir la sensación de pobreza tomando gente en el estadio, y yo no me alcanza la plata para pagarle los sueldos a todos esos, entonces tengo que endeudarme para pagar eso, un déficit para la nada misma, y bueno, ahí tenemos un problema, ahí tenemos un problema. Entonces sí, tenemos, todo esto está, como dice aquí, todo eso es responsabilidad del gobierno. Los impuestos, que son el primer eslabón para pagar cualquier cosa, el impuesto es lo que mantiene las arcas del gobierno, es el que mantiene la planificación hacia el año, el presupuesto hacia el año siguiente. ¿Cómo hacemos un presupuesto para el año que viene? Y yo tengo que saber cuánto voy a recaudar, cuánto voy a para asignar a universidades, para asignar a educación, salud, este, eh, eh, caminos, todas esas cosas que las vamos a hacer y cómo recibo la platita. Con impuestos. El Estado en general el Estado no genera nada, no produce nada y se entran los impuestos. Y entonces sí le podemos pedir austeridad, sí le podemos pedir austeridad porque es el encargado de esto, gasto e inversión pública. Le tenemos que pedir austeridad a todos los gobiernos, le tenemos que pedir que sean muy austeros con la plata ajena, ¿no es cierto? Porque ese es el fin. Y la política monetaria, que es la que está hablando, la que va a manejar el Banco Central, y nosotros la vamos a ver también, nos va a hablar de la cantidad de dinero que hay en circulación. Y acá venimos ahora sí con esta pequeña definición del producto. Y digo pequeña porque es muy sencillita acá. Después tengo otra definicióncita también. Pero la definición del producto bruto que es la cantidad de la relación comercial, toda la relación del comercio que existe a lo largo de un año dentro de las fronteras de un país. Es todo el intercambio comercial de bienes nuevos que se reproduce a lo largo de un periodo de un año dentro de las fronteras de un país. Ese es el Producto Bruto Interno, todo el intercambio comercial. No es un gran indicador, no es algo que nosotros podamos sacar en conclusiones demasiadas cosas, pero como se los decía el otro día, creo que les decía el otro día, no me acuerdo ahora, pero creo que sí, que justamente el Producto Bruto, espérate que voy a poner un poquito más grande esto, ahí está. El Producto Bruto, que el Producto Bruto es un indicador de riqueza del país.
de riqueza del país. Por supuesto que acá decanta el Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Per cápita, que es todo lo que se generó en el comercio de intercambio comercial a lo largo del país, dividido la cantidad de habitantes vivos, ¿no? Cantidad de habitantes vivos. Eso nos va a dar el PBI per cápita. ¿Cuánto es lo que nos correspondería a cada uno? No es que nos correspondería, ojalá fuera lo que nos correspondería, pero no es exactamente lo que nos correspondería de todo el intercambio comercial, pero es un indicador, como tantos otros indicadores que nos pueden servir para evolucionar, para a partir de ese indicador decir, bueno, a ver cómo vamos con el intercambio comercial, por ejemplo, cómo vamos con el entramado comercial. El PBI per cápita nuestro, se los dije, estábamos en los $15.000, $20.000, por ahí anda, no lo tengo exactamente, después prometo averiguarlo bien, pero estamos en esos niveles. Los países más evolucionados, los países nórdicos, los países, me acuerdo del Principado de Luxemburgo nada más, pero los nórdicos también están en eso, estamos en los $110.000, $120.000 per cápita. Con lo cual, si bien no es un derrame, si bien no tiene que ver no es un indicador de bienestar, para eso hay otros indicadores, pero sí es un indicador que si hay un entramado un entramado comercial que genera todo este intercambio y que si yo divido por la cantidad de habitantes, a cada habitante le correspondería estas cantidades, sí es un indicador porque es un indicador que tracciona, digamos, es difícilmente un indicador que sea demasiado en los países desarrollados tienen alto PBI per cápita y tracciona la mejora de todos los habitantes. No necesariamente es así, esto también creo que se los dije, pero si yo tengo una isla desierta, dos tipos, y uno tiene $1.000.000, el PBI per cápita de la isla es de $500.000, y vos decís, no la están pasando nada mal. Pero resulta que uno la está pasando rebomba y el otro tiene que pescar mojarrita para comer. Entonces, ahí, por eso les digo que no es un indicador de bienestar, no es un indicador, pero sí es un indicador del movimiento comercial y que tracciona el bienestar. En el Principado de Luxemburgo, en los países nórdicos, están mucho mejor que nosotros o que Nigeria, que tiene un PBI per cápita, creo que cercano a $100 per cápita. Bien, entonces, vamos a la definición. Una Venta. acotación, que esto de que vos estabas diciendo del per cápita, surgió esa palabra que algunos dicen belindia, que es, y tiene que ver con la desigualdad, lo que decías, belindia, con un PBI, con un PBI como en Bélgica, pero vivir como en la India. Entonces se Claro. llama el producto de belindia. Claro, exactamente. Es la isla que yo te digo. Si estamos fenómeno, pero si miramos un poquito con lupa y no tan bien, no estamos. Bueno, porque no habla de bienestar en realidad, no habla de bienestar. Es un indicador más que sirve para los fines que puede ser ahí, pero no es bienestar, no necesariamente es bienestar. Sí tracciona, pero no necesariamente es así. Representa la producción de bienes y servicios finales, finales. Si yo vendo, si yo fabrico un auto y lo vendo, aporto al Producto Bruto. Si yo tengo un auto y lo vendo, no aporto al Producto Bruto porque no estoy generando ninguna riqueza nueva. Estamos haciendo una transferencia, no generando riqueza nueva, haciendo una transferencia. Si yo contrato a una empresa que venga a pintar mi casa, aporto al Producto Bruto porque hay un intercambio comercial. Si yo pinto mi casa, no estoy aportando al producto, aporto en lo que compré la pintura y los pinceles, digamos, pero no estoy aportando al Producto Bruto porque soy yo el que le pone la manito de pintura. Si yo lavo el auto con una manguerita, no aporto al producto, pero si lo llevo a un lavadero, que esté en blanco, por supuesto, si yo lo llevo a un lavadero del auto, estoy aportando al Producto Bruto. Entonces, tiene que ver con la producción de bienes y servicios finales de un determinado país a lo largo de un periodo de tiempo, un año, expresado en valores monetarios. El PBI me sale el per cápita. El PBI, el Producto Bruto, es en pesos, ¿no es cierto? El peso, o moneda dura, si ustedes quieren, pero digamos es moneda, es plata. En valores monetarios. Otra forma, es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado.
Producto se refiere a valor agregado, interior se refiere que son bajo las fronteras de un país y bruto se refiere a que no se contabilizan las depreciaciones o apreciaciones de capital. PBI, Producto Bruto Interno, o Producto Interior Bruto, PIB, van a verlo de las dos maneras. A mí ya me sale Producto Bruto Interno y se lo voy a decir, siempre se lo voy a decir de esa manera, pero ustedes van a encontrarlo que ahora se le dice PIB, Producto Interior Bruto. Y que las mediciones del Producto Bruto Interno, ahora ya yendo un poquito al barro, a los ejercicios que nosotros vamos a tener que resolver, un Producto Bruto Interno se puede estudiar o se puede calcular de tres maneras que por supuesto tienen que tener el mismo resultado. Y como es un flujo, como son flujos de cosas, el entramado comercial son flujos, yo puedo medirlo desde tres lugares, como flujo de producción, como flujo de rentas o como flujo de gastos, desde el consumo, desde la producción, desde los valores agregados. Vamos a ver las tres maneras de calcular al Producto Bruto, vamos a ver que deben coincidir con esos y finalmente nosotros haremos un ejercicio donde, donde teniendo una muy light matriz insumo-producto, muy light matriz insumo-producto, que nos va a permitir numéricamente atar los tres valores del Producto Bruto como para que se entienda un poquito más. Esto lo tienen que saber. Las expresiones del Producto Bruto las van a tener que saber. Ahora vamos a los conceptos de qué se trata cada una de las cosas, pero cuando resolvamos ejercicios van a tener que aprendérselas. Son tres, no son difíciles, son sencillas, pero la tenemos que ir sabiendo. Vamos entonces, ¿cómo es la medición? Todo proceso productivo tiene un resultado y se lo puede medir según el sector de los negocios donde proviene el valor agregado. Pero en dicho proceso la empresa debe pagar la retribución a los factores de la producción. Tenemos, ya lo habíamos visto, tenemos los factores de la producción, tierra, trabajo, capital, tenemos la retribución, la remuneración que nosotros le dijimos a los factores de la producción, para la tierra el alquiler, para el trabajo el salario y para el capital los intereses. La diferencia entre la producción y la retribución a los factores es el beneficio del empresario. Por lo tanto, la suma de todas las retribuciones, incluido el beneficio, tiene que ser igual al valor de la producción. Esta es una de las formas que nosotros vamos a utilizar para poder medirlo. Es la relación entre la producción, la renta y la demanda, la producción, la renta y la demanda, y el impacto que tiene en cada uno de ellos. Cuando yo aumento la demanda, cuando aumenta la demanda, aumenta la producción, porque si yo demando mayor cantidad de bienes, resulta que voy a tener que aumentar la producción de esos bienes. Si demando la cantidad de bienes, voy a tener que aumentar la producción. Yo como empresario, ¿no es cierto? Ustedes como empresarios, si les aumenta, va la demanda, va traccionando la demanda, ustedes van a ir produciendo más y por supuesto también está vinculada con la renta de todos esto, porque vamos a tener más trabajo, aumenta la demanda, aumenta la producción y aumenta la renta, ¿no es cierto? Y acá tenemos las tres formas con las cuales vamos a medir. Desde la producción, valores agregados, ahora vamos a desandar un poquito esto, que es cada una de las cosas, por supuesto. Valores agregados, el producto medido desde el ingreso, la remuneración de los factores, y el producto medido desde el consumo, por el gasto desde el consumo. Lo hemos visto cuando hablamos de las familias, las empresas y sus vinculaciones, todo esto lo hemos visto y ahora lo vamos a poner en evidencia para ver de qué se trata cada una de estas cosas. Para empezar a desandar este camino, vamos a ver un poquitito esto de que medíamos desde la producción, desde los valores agregados, Se los explico y después les muestro un grafiquito que por ahí los ayuda a entender más. Si yo tengo eh, un sector, fíjense que acá lo tenemos tipificado en sectores. Tenemos el sector 1, 2, 3, 4 y eventualmente podríamos poner un quinto sector, pero no enrarezcamos esto. El sector 1, que es el sector extractivo, el sector agroganadero, si usted quiere, la minería, es extractivo. Son las producciones primarias, ¿no es cierto? Son las producciones primarias. Entonces, el sector 1 es el encargado de
plantar trigo, pónganle, trigo, por ejemplo, trigo. El tipo compra la semilla, planta, ¿y cómo lo planta el trigo? Y bueno, vamos a contratar a alguien que me maneje el tractor, que voy a comprar el tractor, así que compro un tractorcito, contratamos a alguien que maneje el tractor, tercerizo, traigo a alguien que después me haga las labores en el campo, pero traigo uno que me maneje el tractor, que me maneje la sembradora y arrancamos. Hacemos las 1000 hectáreas de soja, plantamos las 1000 de trigo, plantamos todas las hectáreas de trigo, hacemos las labores, entonces tomamos gente, pagamos las cargas sociales, paga, los agroquímicos, traemos todas las cosas necesarias, insumos, ¿no es cierto? Insumos. Entonces, compro la semilla y compro todo lo necesario para poder llevar adelante esa producción. Una vez que está lista, cosecho, traigo todo eso y la vendo. Para mí el circuito ahí se cerró. El sector 1 entró, entraron insumos, le pusimos valor agregado, porque de una semillita sacamos todos esos granos de maíz, de trigo, le pusimos el valor agregado y nuestra producción final, nuestra producción bruta que sale de ese primer sector, es el trigo. Es el trigo propiamente dicho, la semilla de trigo que va al silo, va a comercializarse. De ahí lo toma el sector 2, que también necesita insumos. ¿Qué insumo? Y el trigo. ¿Y qué hace el sector 2? Y el sector 2 es el molino harinero, cuyo insumo es el producto del sector 1. Entonces toma el insumo del sector 1, toma el triguito, lo muele, le pone aditivos, le pone vitaminas, no sé, minerales y vitaminas, le ponen cositas que se lo embolsan y ¡fum! Lo venden. El producto que sale del sector 2 son las bolsas de harina listas para ser procesadas por la industria. Y entonces encontramos a la panificadora. ¿Y la panificadora qué hace? Compra insumos, toma ese insumo, le agrega valor. ¿Cómo le agrega valor? Y compra la lechita para hacer el dulce de leche, hacer las facturitas, el pan lactal, y compra y después, ¡pum! Y lo vende. Y lo vende. Sale el pancito y lo venden a la panadería, lo vende a los supermercados, al consumo. Y entonces tenemos un circuito que arranca desde la semilla, pasa, le agrega valor. Fíjense el circuito, entra el insumo al sector 1, le agrega valor, sale harina, pasa al sector 2, el sector 2, la industria, el molino, le agrega valor, sale la harinita con todo embolsadita, ¡pum! Al sector 3. ¿Y qué hace el sector 3? Hace los panes, las masitas, las facturas. Toman los insumos de un lado, lo que es el producto de uno de los sectores es insumo del otro, le agrega valor, toma y le agrega valor, y entonces tengo un circuito de los distintos sectores donde en cada uno va ingresando el producto del sector anterior, le agregan valor y y se vende hasta el consumo. Y después hay un sector, un último sector, que decimos que es el sector 4 en este caso, que es el sector que provee el tractor, que provee los molinos, que provee todas las cosas, que es el sector que compra y vende bienes de capital y provee a todos los otros, el horno del señor panadero, el horno de la panificadora. Todo eso es provisto por este sector 4, que también le agrega valor y también ingresan a todos los otros sectores. De manera tal que si yo sumo todos los valores agregados, de cada uno de los sectores, me voy a encontrar con lo que es el Producto Bruto Interno medido desde la sumatoria de los valores agregados, porque yo sumo, les dije, el granito, pero imagínense ustedes ahora extrapolar esta rotación que yo estoy haciendo de sectores a toda la industria, a todos los negocios de todo el país, y entonces yo voy a tener todos los valores agregados que va a ser el entramado.
va a ser el entramado comercial. Todos esos valores agregados, va a ser la suma de todos los valores agregados, me va a dar el Producto Bruto. Pero me estoy olvidando de un sector súper interesante, que es el gobierno. Van a ver que en cada uno de las expresiones que nosotros hablemos del valor agregado, perdón, del Producto Bruto Interno, va a haber un término que es el gobierno, más G. Van a ver que en todos los casos dice más G. ¿Qué es G? G es el gobierno. Es todo lo que hace el gobierno, es todo lo que gasta y lo que consume el gobierno, que es tan importante que tiene un término propio en nuestra estructura de Producto Bruto. Así que nosotros vamos a tener esta primera impresión que va a ser la sumatoria de los valores agregados de toda la industria, de todas las distintas sectores de cada una de las industrias, más G. La sumatoria de los valores agregados más G va a ser la primera forma en que nosotros podamos medir el Producto Bruto Interno. Avanzamos un poquitín y acá tenemos la estructura de lo que estábamos hablando recién, ¿no es cierto? Entran los insumos, van al sector correspondiente y sale la producción bruta. La diferencia entre la producción bruta que salió de cada uno de los sectores y los insumos es el valor agregado, es el valor agregado. Y ese valor agregado va a ser el que me dé el primer indicador en la sumatoria de los totales de los valores agregados, el primer indicador del Producto Bruto, más G, más los gastos del Estado, del gobierno, ¿no es cierto? De vuelta, insumo, recursos naturales, sale el valor de la producción bruto. De vuelta, este que sale por acá es el insumo de este otro sector del industrial, sale la producción bruta, que a su vez esa producción bruta del segundo sector es el insumo del tercer sector y que va a ir al consumo. Y tenemos el sector 4, que es el sector proveedor de todos los bienes de capital, todos los bienes de capital al resto de los sectores. Todos la sumatoria de los valores agregados le vamos a sumar más G, el gasto público. Todo esto, que va a venir dado por la sumatoria de los valores agregados o por la sumatoria de la diferencia entre la producción bruta, que es lo que sale de cada uno de los sectores, y los insumos, que obviamente es lo que ingresa a cada uno de los sectores. Con esto yo tengo mi primer forma de calcular el Producto Bruto Interno. Producto Bruto Interno medido pues, desde la producción como la sumatoria de los valores agregados más G, más el gasto público. No es la única, dijimos que había 3 formas de medirlo. Vamos a medirlo desde el ingreso, desde el ingreso. Y ustedes ya más o menos tienen una idea de cuáles son es el ingreso. ¿El ingreso de qué? De la gente, ¿no es cierto? De los factores de la producción, la remuneración a los factores de la producción. Las empresas remuneran a los factores de la producción y ahí tenemos desde el ingreso. La segunda medición, la segunda forma de medir es desde el ingreso. Y va a estar dado por la sumatoria, y acá es donde les pido que vamos a tener que prestar atención porque nos tenemos que acordar estas cosas. Estas cosas hay que acordárselas. La segunda forma de medir el Producto Bruto va a ser igual a la sumatoria de la remuneración de los factores de la producción, más la sumatoria de las amortizaciones del capital fijo, más la sumatoria de los impuestos indirectos, menos los subsidios, más G. Los impuestos indirectos son todos los impuestos que, si hay indirectos debe haber directos, pero no solamente los indirectos son los que vamos a considerar para la medición del Producto Bruto. Los indirectos son todos los que paga la gente, el IVA, el estampillado de los cigarrillos, el estampillado de los vinos, todos los impuestos que paga la gente. Los directos son los impuestos que paga la empresa, el empresario. Y esos impuestos que paga el empresario, no la empresa, el empresario, esos impuestos son los impuestos directos, los que impactan sobre la renta, con lo cual eso no se mide en el Producto Bruto. No se mide en el Producto Bruto. Sí, los impuestos indirectos. Y entonces nos queda, de vuelta, la sumatoria de la remuneración de los factores de la producción, más la sumatoria de las amortizaciones del capital fijo, más
la sumatoria de todos los impuestos indirectos, al que le sacamos los subsidios, todo lo que el gobierno coloca como subsidio, porque no, el subsidio se lo restamos porque son las jubilaciones, las asignaciones, son todo lo que se da sin ninguna contraprestación, no hay aporte, no hay ningún aporte productivo. El subsidio es algo que se da contra ninguna prestación. Más G, así como dijimos, la sumatoria de los valores agregados más G, acá decimos la sumatoria de la remuneración más las amortizaciones de los capitales fijos, más la sumatoria de los impuestos indirectos, menos subsidios, más G. Esa será la segunda forma en que nosotros vamos a medir el Producto Bruto Interno. Y acá, deshuesamos. Gustavo, sí. Una cosita, un ejemplo para los chicos con lo que les acabas de decir. El tema de los impuestos directos e indirectos, para que ustedes recuerden lo que les dijo Gustavo acá, los indirectos los pagamos todos sin diferencia de cuánto es lo que ganamos. Como él les decía, el IVA, entonces va sobre el consumo. Entonces lo pagamos todos. El directo tiene que ver con lo que ganamos, con la renta, igual que bienes personales directos. Pero directo, por ejemplo, ustedes tienen un ejemplo que les pueden tomar en un final, es el impuesto a las ganancias. Entonces, depende del salario que ustedes tengan, les van a descontar. Eso es el ejemplo más fácil de ver. Grava lo que ustedes ganan por arriba, no es solo, digamos, es el empresario más los que pagan ganancia. El año pasado justo se habló de que si iban a tener ganancias o no, si iban a pagar los trabajadores o no. En un momento no pagaron los trabajadores, después volvieron a pagar. Una pregunta de examen es, cuando les pongan este tema de ejemplos de impuesto directo, es si aumenta el piso no imponible. Es a partir del cual un trabajador comienza a pagar. Supónganse alguien que dice, no quiero hacer horas extras, ni quiero que me aumenten el sueldo, porque eso era lo que pasaba. En negro, ¿no? Que eso era lo que pasaba, cuando te pasaba, era la base no imponible. Y ahora también, porque como volvió ganancia, lo que pasa es que la base imponible la levantaron. Entonces ustedes, para tener en cuenta con otra cosa que les dijo Gustavo, que era el ingreso que tenemos, que es luego el ingreso disponible, que es de donde se restan estos impuestos directos, si se les dice, se eleva el piso no imponible del impuesto a las ganancias, impuesto directo, ustedes lo que tienen que pensar es que van a tener más plata en el bolsillo, no que les van a sacar. Se eleva el piso del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, ustedes como impuesto directo van a tener un poco más porque no les van a gastar hasta que no les vuelvan a aumentar el sueldo, no les van a sacar. Claro, eso para que les quede claro en pregunta de examen. Ahí está, buenísimo. Esa es una data, anótenla, chiques, anótenla, por favor, porque estas cosas pueden llegar a ocurrir. Pueden llegar a ocurrir pueden llegar a ocurrir que vayan a final, y si le van a final, por ahí les pueden preguntar, y por ahí en los parciales, por ahí hay alguna preguntita de este nivel, de este tenor, entonces anótenlo, anótenlo, así no metemos la pata. ¿Se entiende, no es cierto? El impuesto, ustedes ganan 5 millones, ¿no es cierto? 5 millones de pesos. Los 5 millones de pesos están exentos del pago de impuesto a las ganancias, porque deberían pagar por sobre los 5 millones. Ponele, ¿no? Digo yo, por sobre los 5 millones. Entonces les van a aumentar el sueldo, y dicen, no, porque si me aumentás el sueldo, a mí me descontás un 10, un 15, un 5, un 35, no sé, depende de lo que sea el impuesto en ese caso. Pero si me aumentan, ¡pum!, me van con el 35 sobre todo. Y entonces voy a ganar menos. Si aumentan el piso, dicen, hasta 6 millones no pagan, entonces auménteme tranquilo, porque entonces yo puedo tener ese margen de acción que no me van a descontar las ganancias. Aumenta el piso de ganancias, con lo cual a ustedes les queda más platita y se blindan de tener que pagar este impuesto a las ganancias directo, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos más o menos el desagregado de lo que vimos recién. Retribuciones a los factores de la producción.
bueno, acá no tenemos mucho que hablar. Los factores de la producción son los salarios, los intereses, es la renta del capital, los alquileres o renta, que es lo que se paga por el alquiler de la casa, del galpón, de lo que sea. Eh, y los beneficios, la renta de los empresarios, los beneficios como factor, como retribución a los factores de la producción. Amortización del capital fijo es la renta que recibe la propia empresa para compensar depreciación sufrida por sus bienes de capital. Profundizaremos el año que viene. El año que viene lo vamos a ver bien en detalle, qué es esto de y lo vamos a estudiar bien en detalle, qué es lo de las amortizaciones y depreciaciones. Impuestos indirectos, impuestos incluidos en el precio de los bienes consumidos, entonces, IVA, ingresos brutos, acá están, ¿no es cierto? Ganancias. Impuestos directos no se incorporan, no, dije ganancias, no, ganancias no, justo ganancias no, ingresos brutos es el IVA y los estampillados y todo eso que se paga, que paga que paga la gente con el consumo. Los impuestos directos no se incorporan al precio del producto, pues el empresario no puede trasladarlo a nadie y se aplican sobre el beneficio neto de la empresa o el trabajador afectado. Subsidios, transferencias del Estado al sector privado sin recibir contraprestaciones. Por eso es más la sumatoria de los impuestos indirectos menos los subsidios. Van a ver ahora, regla memotécnica, van a ver que siempre que tengamos impuestos indirectos y subsidios van con signos distintos. Si yo tengo más y sumatoria de impuestos indirectos, le resto los subsidios. Si yo tengo menos impuestos indirectos, le sumo los subsidios. Van a ver que siempre tienen signos distintos y van juntitos, impuestos indirectos y subsidios. Con esto tenemos, es desde el ingreso. Y la tercera forma que nosotros tenemos de medir es desde el consumo, desde la demanda agregada, desde el consumo. Y entonces tendremos consumo más inversión bruta, más stock final menos stock inicial. ¿De qué cosa? De los bienes que están listos para ser entregados y todavía no, ya se hicieron, pero todavía no salieron, ya están en stock, ya se los vendieron a las concesionarias, pero todavía no se los vendieron, todavía no terminó de salir, de venderse. Así que tengo un stock final y un stock inicial para regular la inversión bruta, más exportaciones, X es exportaciones, menos M, que son las importaciones. Esto será el saldo de la balanza comercial. Expo menos impo es el saldo de la balanza comercial. Se los digo así, si tienen alguna duda, cómo van, si es expo menos impo y qué sé yo, fíjense, si yo tengo el saldo de la balanza comercial negativa, significa que importé más de lo que exporté. ¿eh? Importé la M de importaciones, me va a dar un saldo X menos M, expo menos impo, me va a dar un saldo negativo. Quiere decir que es una balanza comercial negativa, saldo de la balanza comercial negativa. Saldo de la balanza comercial positiva es que yo exporté más de lo que importé. Más G, como en todos los casos, más el gasto del gobierno, más el gasto público. Y ahora explotamos un poquitito cada uno de ellos para ver de qué se trata todo esto. Y decimos, consumo es el gasto de los hogares en bienes y servicios, con excepción de las compras de viviendas nuevas. Las viviendas no entran en este caso. Los bienes incluyen gasto de las familias en bienes duraderos, autos electrodomésticos y no duraderos, alimentos, ropa y todo. El consumo de la población. Los servicios incluyen intangibles y atención médica. Inversión bruta. Es la compra de bienes que se utiliza en el futuro para producir otros bienes y servicios. Eh, lo vimos cuando vimos capital, ¿no es cierto? Cuando vimos como factor de la producción capital en micro al principio, vimos esto justamente. Se utiliza son bienes duraderos que significan que se utilizan para varios ciclos productivos, y que por intermedio de estos bienes yo puedo producir otros bienes. Un torno, una fresa, una prensa, un balancín, todo ese tipo de herramientas, de máquinas herramientas que yo
lo utilizo para producir. Inversión bruta. También se incluyen los bienes que las empresas acumulan como inventarios para el periodo siguiente. La inversión en estructura incluye el gasto en viviendas nuevas. Un mismo bien puede estar destinado al consumo o a la inversión, dependiendo del uso que se le dé. Si una familia compra un autito, puede ser un bien de consumo, pero si lo adquiere una empresa, es una inversión, es un bien de capital. Yo me compro un taxi, lo uso como remiso, como taxi, es un bien de capital, que deberá ser amortizado, lo veremos el año que viene, que deberá tener una forma distinta, un tratamiento distinto. El mismo bien, ¿lo usamos para pasear o lo usamos para producir? Para un caso, es lo mismo que una computadora. Una computadora comprada para una empresa, un software factory, es un bien de capital y para una familia es un consumo. Saldo de la balanza comercial. Saldo de la balanza comercial. Expo menos impo, recuerden siempre esa secuencia, saldo de la balanza comercial, expo menos impo, es decir, las importaciones me van a estar siendo negativas. ¿Por qué? Porque yo no quiero importar, digo, no quiero, a ver, entiéndase lo que digo, no es que no quiera importar, digo, como para darle fortaleza al signo negativo. Yo prefiero exportar que importar. Si yo importo más de lo que exporto, de lo que estoy vendiendo, me da un saldo de la balanza comercial negativo. Entonces, si es positivo, es porque salió más, metí más en el mercado externo que lo que metí en el mercado interno. Por supuesto que nosotros tenemos que tener una cantidad de importaciones necesaria para la producción. O sea, desde la globalización nosotros no producimos todas estas cosas, no se produce todo acá. Así que necesariamente tenemos que importar, pero tenemos que exportar la cantidad necesaria para que podamos tener un saldo de la balanza comercial positivo. Y entonces dice, es la diferencia entre lo que el país exporta y lo que importa. Las exportaciones incrementan el PBI al ser un producto elaborado en el país, mientras que las importaciones compensan un importe ya contabilizado en consumo, inversión o gasto público. Una forma de corregir un déficit de balanza comercial es devaluando la moneda. Un poquito lo que decía en una de las instancias de lo que decía Edith recién, que hablaba de una forma de corregir el déficit de la balanza comercial es devaluando la moneda. Es una especie de sábana corta eso de devaluar la moneda, ¿no es cierto? O sea, han pasado varias cosas. ¿Qué pasa cuando yo devalúo la moneda? ¿Por qué se lo ponemos acá como nota de color? ¿Por qué si devalúo la moneda estoy mejor? Y porque resulta que esta lapicerita que está acá, yo la estoy vendiendo la fabrico acá, por supuesto, y la vendo en el mercado externo a $3. Si yo devalúo mi moneda, es decir, que mis dólares van a valer más en pesos argentinos, estoy devaluando mi moneda, entonces esto en vez de valer $3 va a valer $1 cuando yo lo exporte. Si yo lo exporto a $1, me como los chicos crudos. Me compra todo el mundo, salgo, pero con los botines de punta al mercado externo. ¿Por qué? Porque de $3 que tenía en el mercado internacional, ahora yo lo estoy ofreciendo a $1. ¿Por qué? Porque devalué mi moneda y porque al devaluar mi moneda me puse más productivo. Por supuesto que esa es una medida coyuntural. Yo puedo devaluar la moneda para ponerme más productivo y salir a exportar agresivamente, pero es una medida de sábana corta. ¿Por qué? Porque si yo no modifiqué mi estructura inflacionaria, en 2 minutos está ahí otra vez a 3, 4 y $5. ¿Qué es lo que ha hecho que se desconfíe mucho de la producción argentina en el mercado internacional? ¿Por qué? Porque yo resulta que voy a exportar este producto, lo exporto y lo exporto a $3, de pronto lo exporto a $1, la gente me empieza a comprar, piensen que yo, le digo a la lapicerita, pero piensen que yo estoy exportando carne, piensen que yo estoy exportando producción primaria, piensen que estoy exportando carne premium a los restaurantes de Alemania, con un valor. Entonces el restaurante de Alemania utiliza a la Argentina como proveedor principal, porque buena carne, tenemos un flujo. De golpe aparecen
de golpe aparecen los estadios inflacionarios, ya no puedo poner el churrasquito al precio que le estaba poniendo y ahora le tengo que cobrar muchísimo más, sin contar las locuras que ocurrieron algunas veces, como que cuando había este, no me acuerdo cuál era el puesto, este, Moreno estaba como en la Secretaría, en el Ministerio de Comercio, en la Secretaría de Comercio, no me acuerdo, el Secretario de Comercio creo. Bueno, ¿qué decía para manejar, para que no sea la balanza comercial negativa? Decía que si vos querías exportar ibas a tener que importar en cantidades iguales. O sea que vos, pues si vos tenías una producción de monopatines, vos tenías que exportar monopatines. Pero como no podías desbalancear la balanza, tenías que importar algo que compensara esa exportación. Entonces vos importabas chupetines, importabas cualquier cosa y compensabas esa balanza. Si esas cosas no ocurrían, como de hecho no ocurrieron, frenaban las exportaciones hacia el exterior, con lo cual vos perdés el cliente porque te imaginarás que el restaurante de Alemania, si no le llega la carne de Argentina, dice, ok, vamos a buscar otra carne, y se va a Paraguay, se va a Uruguay, se va a oferta tenemos, y no volvemos a la Argentina. Entonces nos cuesta mucho, nos cuesta una remada muy, muy importante poder ganar los mercados. Y si no cuidamos los mercados, vamos a tener un impacto completamente negativo porque esa persona que nos compró no nos vuelve a comprar. ¿Ustedes saben cuánto necesita una empresa para poder, cuánto tiempo necesita una empresa para tener una exportación continua pensando en que es un proveedor del exterior? 4 años. Necesita 4 años de estar sembrando permanentemente, estando en las ferias internacionales, tratando de ganar mercado, ganándose la confianza de todo eso. Lleva una siembra de 3 a 4 años poder tener una exportación continua. Si a eso lo contaminamos con medidas que hacen que perdamos nuestras exportaciones, tenemos un recontra problema. Sí, alguien pregunta algo. Sí, sí, no, No, dale, dale. sí, Pero por sí, favor, un aporte con lo que decías de dale. Moreno. En su momento también electrónicas de Tierra del Fuego, Sí, si querían importar insumos tenían que exportar algo y realmente no eran competitivas para exportar algo de acá, más allá sacando algún contrato que tienen, digamos, dentro del Mercosur. Entonces empezaron a vender arroz que no tenía nada que ver con las firmas de electrónica. Sí, y esto que les dice Gustavo, el tema es que no es inmediato tampoco que uno, cuando hay una devaluación que, como decía él, es de sábana corta, que puedan poder estar bien los países, porque hay un tiempo en el cual tienen que cumplir las empresas exportadoras los contratos que tienen. Entonces, no pueden hacer uso de esa devaluación, tal vez un año no lo pueden hacer en completo y tienen que vender al cambio del tipo de cambio anterior. Entonces, los contratos también, eso es todo un tema. Bueno, eso nomás otro ejemplo de, Sí, de los descalabros propios, ¿viste? los descalabros propios Claro. nuestros que nos hacen de desconfianza. Y una cosa más con respecto a lo que decías vos de cuando hablaste de impuestos, hay que tener en cuenta, ustedes lo van a escuchar en televisión más de uno, que cuando dice no, hay que bajar digamos, hay que subir el piso de ganancia para que los trabajadores tengan más dinero, o bajar el IVA acá o el IVA allá. El tema es, cuando se habla de ese tipo de cosas, ver que con qué se compensa el Estado o qué partidas se bajan, muy difíciles de bajar porque la mayoría son asignaciones y todo lo que es previsión social, jubilaciones y pensiones, que hace que no se pueda bajar. Entonces, a veces los políticos dicen, bueno, bajo acá, bajo allá, y qué sé yo, bueno, y decime con qué lo compenso más que nada para el tema del ANSES, para el tema previsional. Bueno, eso solo, nomás. Sí, no, es justamente súper interesante porque uno lo ve desde la cuestión personal y propia, pero la verdad es que si yo dejo de percibir este ingreso como impuesto, ¿no? Dejo de percibir este ingreso, ¿qué es lo que no voy a hacer?
o de dónde lo voy a sacar. Si yo logro hacer eso es porque me puse más productivo, porque disminuí déficit, porque gasto menos por alguna cuestión. Pero hay cosas que son, eh, hay cosas que no se pueden dejar de pagar. Hay cosas que no se pueden dejar de financiar. La Claro. salud, la educación. Y ahora Este, tenés el tema de lo que está en discusión, que es el fondo para los caminos y rutas, ahí que por está. ley le corresponde a Vialidad eso para hacer caminos, y entonces con eso se cubría el bache del déficit. Claro, Ahora hasta puede la misma Corte intervenir y hacer, porque es una ley de fondo específico para tal cosa, así que por ahí empezaremos a ver alguna ruta haciéndose o algún claro, es que es, camino manteniéndose. claro, Mm. claro, es importantísimo Claro, porque porque cuando tenés déficit de algún lado lo tenés que sacar a la de plata. algún lado lo sacás, de algún Mm. lado lo sacás. Y si vos dejás de percibir ese ingreso, de alguna... Es la familia, Claro, es una familia. Pensemos emitís, qué es lo que nos pasa. sí, Claro. emitís o te tomás deuda o de algún lado la tenés que sacar para pagar. Tal cual, Así que, tal cual, bueno, tal eso. cual, tal cual. Genial. Em, entonces hablamos del saldo de la balanza comercial, expo menos impo. Una forma de corregir el déficit de balanza comercial es devaluando la moneda. Tómenlo con pinzas, por favor, les pido esto, porque una forma de corregir el déficit es devaluando la moneda. Bueno, no, ojo al piojo, no es sola. ¿Corregís? Sí, lo corregís. Ok, corregís. Pero hay una inercia de gastos que no se pueden corregir y hay una cuestión propia que muchas veces nosotros no le damos demasiada importancia, que son los estadios inflacionarios, donde si vos no frenaste la inflación, naturalmente en 3, 4, 5 meses otra vez estás en las mismas condiciones. Otra vez esa devaluación no sirvió para absolutamente nada. Así que es una medida coyuntural de decir, devaluamos, sí. ¿Se acuerdan cuando hablamos de precios máximos y precios mínimos? Que decíamos intervenciones del Estado, y es una porquería, no se puede intervenir, qué sé yo. Como medida absoluta no sirve. Ahora, como medida de ataque, es muy posible que sí. Lo hablamos a esto. Dijimos, un precio máximo, si yo estoy bajo el paraguas protector de un programa económico, y por ahí en el ataque a mí me viene bien para que no se me desbarajuste todo. Ahora, si ese es mi plan económico, y tenemos un problema, porque rápidamente lo vimos, ¿no es cierto? Bueno, nos pasa lo mismo en el ataque, la coyuntura, por ahí la devaluación nos llega a servir en cuanto a la apreciación de la moneda y en cuanto a la mejora de la balanza. Pero si esa es la única medida, no va a funcionar. Ya está, la biblioteca económica está repleta de ejemplos, no va a funcionar. Ajuste por existencias, y con esto cierro, se considera que en el consumo se contabilizaron bienes que se produjeron en el periodo anterior, eso es el stock inicial y el stock final. Se produjeron en el periodo anterior y se van a producir para el periodo siguiente. Con lo cual, cuando yo hablo de inversión bruta, estoy hablando de la inversión realizada más stock final menos stock inicial. ¿eh? La diferencia de los stock lo tenemos, el delta stock lo vamos a tener que considerar en la estructura del producto. Déjame ver dónde estamos acá. Gasto público. Bánquenme 2 minutos más, que acá tenemos y con esto sí cierro, así ya cierro la expresión esta y ya la semana que viene hablamos de otra cosa. El gasto público entonces es el integrado por los bienes y servicios adquiridos por el Estado, en todo lo que consume el Estado. Se supone que el Estado no produce, pero sí necesita asignar recursos para los hospitales, para la educación, para la salud, y tiene una demanda propia, como tiene una cantidad grande, tiene una cantidad grande de gente. Bueno, toda esa cantidad de gente también la tiene que pagar el Estado, son sueldos que paga el Estado, que lo paga desde los impuestos, desde los impuestos. Sería lo más sano que lo pague desde los impuestos, ¿no es cierto? Después también lo puede pagar con otros créditos y otras cuestiones, pero digamos lo más sano sería que lo pague de los impuestos. Cuando el Estado paga un salario a un funcionario, compra un servicio, su trabajo, mientras que cuando paga una jubilación se trata simplemente de una transferencia de rentas, no se presta ningún servicio, no hay una contraprestación, no hay una contraprestación, es un subsidio, entra dentro de la gama del subsidio.
Bien, ahora sí, con esto cerré. Estamos en la 62, así ya me acuerdo para la próxima y arrancamos desde acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Algo que quiera. Me quedo con... Alguien tenía una pregunta, no me acuerdo ahora quién era. Me quedo con él. Sí, yo. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna reflexión? ¿No? 1, 2, 3, listo. Nos vamos. Que tengan un hermoso fin de semana. Chicos, muchas gracias por aguantar hasta acá. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Chau. Buen fin de semana. Chao, Chau, chau. profe, gracias. Seguimos acompañándote.